Me han pedido que sea bastante breve. Vamos a tratar de precisar algunos aspectos por la hora, ya que hablar de hígado es pesado y hablar de riñón incluso un poquito más de esta hora. Así que vamos a hablar de algunos puntos. Me invitaron a dar esta ponencia y agradezco a los organizadores de esta reunión, de este congreso. Y voy a centrarme en dos aspectos. Primero, cuestiones generales muy rápidas de la enfermedad renal crónica. Y lo segundo, me pidieron hablar un poquito sobre cómo era la prevención del daño renal en pacientes diabéticos hipertensos. Voy a centrarme más en los targets que hablan de no solamente el conocimiento de que disminuir la presión arterial repercute y beneficia sobre evitar la regresión de la enfermedad renal crónica, sino preguntas que caen por su propio peso. Muchas veces me preguntan: doctor, disminuye la presión arterial, pero ¿hasta cuándo? ¿Y qué es la evidencia? La evidencia científica me dice cuánto tengo que disminuir, hasta cuánto y cuáles son las evidencias que me señalan eso. Así que voy a hacer hincapié en esto. Hay algunos documentos de interés. El modelo conceptual de la enfermedad renal crónica, que progresa según las tasas de filtración glomerular de riesgo, daño, hasta la presencia de una insuficiencia renal crónica que muchas veces termina en diálisis. La definición de enfermedad renal crónica, ya saben que es la alteración de la estructura o la función renal que presenta durante más de 3 meses con consecuencias para la salud, y que generalmente lo medimos con un decremento de la tasa de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados, ¿no? Lo que me cataloga en un estadio 3, ¿no? Hay varios síntomas en la enfermedad renal crónica, muchas veces asintomático al inicio, pero ya después empieza el paciente a tener hematuria, puede presentar poliuria, nicturia, edema, disnea cuando ya hay mayores complicaciones, ortopnea, astenia, dolor óseo cuando ya hay las complicaciones finales, cuando hay alteración del metabolismo mineral óseo, ¿no? ¿Qué fórmula usar para el cálculo de la tasa de filtración glomerular? Hay desde Cochrane-Gold, que es al inicio nos calculaba mediante esta fórmula, han pasado por las modificaciones del MDR4, MDR6. Sin embargo, hoy en día estamos hablando de una fórmula que la tenemos en las calculadoras, en nuestros dispositivos electrónicos, en nuestros celulares, que es más fácil, ¿verdad? Hablan de la fórmula CKD-EPI, es una ecuación que ha sido validada en pacientes a nivel mundial. Este ha sido uno de los primeros estudios en el que evaluaron la fórmula CKD-EPI en pacientes chinos y incluye la creatinina y la valoración de la edad, el sexo y la raza, ¿no? Y surgió como consecuencia de la colaboración epidemiológica de la enfermedad renal crónica, pudiendo tener validez como la fórmula MDR, incluso siendo superior para tasas de filtración encima de 60 mililitros minuto 1.73. Ambas son buenas. Si yo calculo un MDR versus CDK-EPI para tasas de filtración por debajo de 60, ambas son buenas. Sin embargo, CKD-EPI es aún superior por encima de este valor de 60. Ahí está, ¿no? Lo tenemos en las calculadoras electrónicas. Y esta es la clasificación que hace la literatura de enfermedad renal crónica: mayor de 90, estadio 1, entre 60 y 89, menos de 90, estadio 2. Hablamos ya de enfermedad renal crónica per se, en un estadio 3A, entre 45 y 60, 3B, entre 30 y 45, estadio 4, cuando es menos de 30, y el estadio 5, menos de 15, que lo dividen en estadio 5 en diálisis y en prediálisis.
¿no? Cuando el paciente ya tiene algunos síntomas y hay toda una serie de discusiones en cuándo iniciar la diálisis, que ha sido también motivo de charlas en este auditorio. La nefropatía diabética, que es una de las principales causas de enfermedad renal crónica, junto con la nefropatía hipertensiva, se presenta muchas veces cuando hay expresión de albúmina urinaria mayor de 30 miligramos en 24 horas o macroalbuminuria. La función renal anormal, o un incremento de creatinina o una disminución del clearance de creatinina. ¿Sí? La albuminuria es un factor de riesgo independiente de mortalidad, pero no solo de mortalidad cardiovascular, sino mortalidad por todas las causas. Incluso también está relacionada con riesgo de fractura de cadera, ¿verdad? Está relacionada con malnutrición, está relacionada incluso ya cuando el paciente llega a diálisis de un deterioro de la parte nutricional y con ello también un aumento en la mortalidad. ¿Sí? Vemos como en este gráfico la albuminuria, cuando es mayor a 300 miligramos, ¿verdad? Ya aumenta desde el estadio 3 un alto riesgo, representa un alto riesgo en la mortalidad cardiovascular y en la mortalidad también por todas las causas, ¿no? Hay algunas recomendaciones de las guías Kadoki para referirla al nefrólogo, ¿no? Hay algunos consensos en que hablan cuando ya hay una disminución de la tasa de filtración glomerular por debajo de 60, la referencia. Y la prevalencia vemos que es mayor, ¿verdad?, a medida de que aumenta la edad, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, y que además la enfermedad renal crónica viene acompañada de otras comorbilidades, por ejemplo, hipertensión, ¿verdad? Viene acompañada también de anemia, viene acompañada de alteraciones en el metabolismo del fósforo y del calcio y de la nutrición, ¿verdad? La anemia también, a mayor aumento de del nivel de enfermedad renal crónica, disminución de la tasa de filtración glomerular, a mayor porcentaje de anemia según nivel. Pero los factores que influyen en el riesgo cardiovascular en pacientes con hipertensión ya por sí está la proteinuria, la microalbuminuria y el riesgo de enfermedad renal crónica. Quiere decir que tengo un paciente hipertenso con un grado ya de enfermedad renal crónica en estadio 3 o 4, entonces esto aumenta, multiplica el riesgo de hacer enfermedad cardiovascular o incluso mortalidad por esta, ¿verdad? La estratificación de riesgo en pacientes con hipertensión, por ejemplo, vemos que tiene alto riesgo cuando ya hay una enfermedad renal crónica en estadio 3 y un muy alto riesgo cuando la enfermedad renal crónica está en estadio 4, o sea, la tasa de filtración menos de 3. En esta tabla de estratificación del riesgo, que es muy utilizada por los cardiólogos, esta tabla aparece en la guía europea del 2008 de hipertensión, la guía europea, vemos que un paciente hipertenso que tiene enfermedad renal crónica ya en estadio 3, teniendo solamente un nivel grado 1, una presión alta, como dicen, tiene un alto riesgo. Y vemos cómo aumenta el riesgo a muy alto si es que el paciente hipertenso tiene enfermedad renal crónica en estadio 4. Entonces, vemos cómo la enfermedad renal crónica es un factor potente para aumentar el riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos. He allí el motivo de por qué tenemos que, tomar las medidas en los pacientes hipertensos, ¿verdad? Este cuadrito nos permite evaluar 4 cosas, ¿no? Los niveles de la presión, cuánto tiempo ha tenido este paciente presión alta, y tenemos que evaluar, por ejemplo, la tasa de filtración glomerular y la excreción urinaria de albúmina, ¿no?
Estos dos factores, que son los que nos llevan a la charla, que es para evaluar daño renal, vemos como la sensibilidad de la tasa de filtración glomerular es moderada, debido a que hay muchos cambios en la variabilidad de la tasa de filtración glomerular, que puede ser de acuerdo a la edad, que puede ser de acuerdo a la fórmula que utilicemos, pero vemos como la sensibilidad de la excreción urinaria de albúmina es alta, ¿verdad? Es muy sensible para determinar un daño renal. La reproducibilidad y la operatividad de estos marcadores, por ejemplo, es alta en la enfermedad renal crónica, lo podemos calcular con un clearance de creatinina, ¿no?, en una orina de 24 horas, o también lo podemos hacer mediante una fórmula como una creatinina al azar, ¿no?, las fórmulas que hemos estado hablando. Es alta su reproducibilidad, pero es moderada en la excreción urinaria de albúmina por la tediosidad que implica juntar orina muchas veces en 24 horas o incluso una orina al azar, ¿verdad? El tiempo en los cambios, vemos que la tasa de filtración glomerular no es muy cambiante conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Tiene que pasar algunos años para poder evaluar la disminución o la variabilidad de la tasa de filtración glomerular, pero por ejemplo vemos que la excreción urinaria de albúmina puede ser muy variable, ¿verdad? Puede cambiar en incluso meses. Yo puedo tener un paciente con una albuminuria de 500 miligramos y luego por factores que vamos a conversar más adelante puede aumentar la depuración, ¿verdad? Perdón, la excreción de albúmina urinaria. Vemos como aquí en este gráfico se realiza el screening y el diagnóstico de la enfermedad renal crónica en pacientes con hipertensión normal o normal alta. Vemos como cuando ya presentan enfermedad renal crónica, aconseja la guía europea hacerle un monitoreo de la presión y corroborar el diagnóstico de hipertensión en un mapa, ¿verdad? Un mapeo, una medición ambulatoria de la presión arterial, debido a que estos pacientes ya tienen otras alteraciones endocrinas, tienen alteraciones también circadianas y que recomiendan mejor la toma de la presión extraclínica, ¿no?, en ambulatorio. Y vamos a hablar aquí cuándo empezar el tratamiento antihipertensivo, ¿no? La guía europea es bastante clara y me señala que un paciente joven, menores de 80 años, con enfermedad renal crónica, que pueden ser hipertensos, diabéticos o ambos, ¿verdad? Debemos de iniciar cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual de 140 y la diastólica mayor o igual de 90, ¿verdad? Sin embargo, para pacientes mayores de 80 años, por su fragilidad, la recomendación es inicio de tratamiento antihipertensivo cuando la presión es mayor o igual a 160 y la diastólica mayor o igual a 90. Vemos la pregunta, ¿cuál es el fármaco recomendado? Muchas preguntas nos las hacemos nosotros mismos como médicos. ¿Con qué medicamento iniciamos el tratamiento antihipertensivo? ¿Verdad? Podemos iniciar, una vez escuché en una charla que decía, el mejor antihipertensivo es el que el paciente puede tomar, ¿verdad? El que el paciente puede adquirir y el que el paciente puede tomar. Sin embargo, estas guías son bastante claras, ¿verdad? Con un nivel de evidencia 1A, en el que cuando el paciente tiene ya un daño renal evidenciado en proteinuria, debemos partir por los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Que puede ser un IECA o un ARA, ¿verdad? No se recomienda la combinación de ambos, por ejemplo, pues, un IECA con un ARA, no lo recomienda, excepto la guía nos señala en pacientes con una proteinuria franca, en un paciente con síndrome nefrótico, que nosotros lo manejamos, los nefrólogos lo manejamos, pero que no es tan extenso esta combinación de las complicaciones que puedan haber. Se ha demostrado que esta combinación aumenta la mortalidad por todas las causas, ¿verdad? ¿Cómo dar el tratamiento? ¿Verdad? También ha sido motivo de mucha discusión. Generalmente iniciamos con un inhibidor de la enzima
un IECA o un ARA2, ¿verdad? Con un calcio antagonista o un diurético, si va aumentando el daño renal con la disminución de la función renal, preferimos el diurético de ácido, ¿no? Bueno, ahora en el mercado a nivel mundial y acá también en el Perú ya existen las combinaciones en una sola píldora, y también ya desde las guías anteriores, incluso en 2013, señalan que es mejor la combinación en terapia en una sola medicación, porque pues mejora la adherencia, porque es mejor para el paciente, ¿verdad? Se ha demostrado que, por ejemplo, cuando se toman múltiples fármacos, existe el riesgo de la no adherencia al tratamiento en estos pacientes, ¿verdad? Entonces, un inhibidor de la enzima, un IECA o un ARA, más un calcio antagonista o un diurético, ¿verdad? Los objetivos adicionales, por ejemplo, en lípidos, cuando el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, debemos disminuir los valores de LDL colesterol a 70, o la reducción en el 50% si es que los niveles de LDL colesterol están entre 70 y 135. Para los pacientes con alto riesgo cardiovascular, la recomendación es llevarlo a 100 miligramos, o en la reducción del 50 si es que está entre 100 y 200 miligramos de LDL colesterol. Sin embargo, una vez que ya logramos el control de la presión arterial, tenemos que verificar que nuestro paciente no solamente tenga adherencia, sino también tenemos que ver algunos riesgos y eventos en el paciente, básicamente en la parte renal, ¿no? Al disminuir la tasa de filtración glomerular, muchas veces por el medicamento y por la perfusión, por la disminución de la presión intraglomerular, puede el paciente tener repercusión, por ejemplo, presentar injurias renales agudas. Entonces, la injuria renal aguda, vamos a ver que se ha relacionado muchas veces a un mayor deterioro y a una mayor progresión de la enfermedad renal crónica. Es más, la injuria renal aguda es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal crónica, ¿no? Vemos cómo hay que tener en cuenta también que la albuminuria en el desarrollo de enfermedad renal crónica no es siempre un paso, no es siempre, hay que seguirlo. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente no tiene albuminuria, ¿no tiene enfermedad renal crónica? No. Vamos a ver, por ejemplo, en este estudio, en pacientes diabéticos, cómo cuando la tasa de filtración glomerular está por encima de 90, pero estos son pacientes sin albuminuria y estos son con pacientes con albuminuria, no hay una disminución, no hay una diferencia significativa en la aparición o en el aumento de la disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Pero cuando el paciente tiene un estadio ya 3 con albuminuria y sin albuminuria, vemos cómo se dispara, ¿no? Vemos, este paciente tiene un estadio 3, pero no tiene albuminuria, ha aumentado el riesgo, ¿verdad? También, obviamente, si el paciente tiene un estadio 3 con una albuminuria, el riesgo es mucho mayor. Entonces, esto nos sirve para entender que no debemos esperar los cambios en la expresión urinaria de albúmina para evaluar el riesgo de desarrollo de daño renal en pacientes hipertensos y diabéticos, ¿no? Este es el estudio SPRING. En el estudio SPRING es un estudio en el 2012, creo que lo conocemos, en Estados Unidos, que lo que hizo es comparar un tratamiento intensivo para disminuir la presión arterial, ¿verdad?, versus el tratamiento estándar, ¿verdad? El tratamiento intensivo, ¿en qué consistía? En disminuir la presión menos de 120/80 versus el tratamiento estándar en disminuir la presión por debajo de 140/90, ¿no? Entonces vemos cómo la curva en el brazo randomizado de la terapia intensiva aumentó la incidencia de injuria renal aguda. Quiere decir que si yo le bajo mucho la presión a mi paciente hipertenso, voy a generar un riesgo mayor de este paciente tenga injuria renal aguda y esto se convierta luego en
un factor de riesgo mayor para enfermedad renal crónica, incluso para enfermedad renal crónica endial. Este estudio señala, por ejemplo, tanto en el riesgo de hacer enfermedad renal crónica en diálisis y en mortalidad en pacientes diabéticos y no diabéticos. Vemos en pacientes diabéticos la línea roja, pero esto nos señala, aquí este es el cuadro de hacer enfermedad renal crónica y esta es su mortalidad. Vemos como la disminución por debajo incluso de 130 aumentaba el riesgo de desarrollar tanto enfermedad renal crónica como un aumento de la mortalidad tanto para pacientes diabéticos como pacientes no diabéticos. Vemos como este es un dato epidemiológico que nos señala en la región Asia-Pacífica, con todo lo contrario a lo que señala el estudio SPRING, pero esto es un dato epidemiológico que a menor valor de presión arterial tanto sistólica como diastólica hay una disminución del riesgo de hacer falla renal, ¿no? Pero es un dato epidemiológico. Y en este estudio, en Lancet del 2016, que me habla de una disminución de la presencia de los efectos con una terapia intensiva de la presión arterial, vamos a centrarnos solamente en la enfermedad renal crónica, vemos como sí me disminuye el riesgo de albuminuria, disminuirle la presión intensivamente, pero en cuanto a la enfermedad renal crónica y a la mortalidad y a la muerte por causa cardiovascular, no era muy significativa el dar una terapia intensiva versus una terapia estándar. Este también es una meta-regresión que mide el impacto de ser más agresivo con el tratamiento de la hipertensión en cualquier grupo de edad, raza, cualquier nivel de presión arterial. No demostró que una mayor intervención retrase la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? O sea, en cualquier paciente, en cualquier raza, en cualquier valor de presión arterial, ser más intensivo a mantener una terapia por debajo de 140-90 como objetivo no ha sido beneficioso. Y en pacientes que no tienen enfermedad renal crónica, hay algunos, en este metaanálisis hay algunos resultados que sí le dan algún beneficio al ser una terapia más intensiva, pero desglosando estos estudios, los que le dan un poco más de beneficio a dar una terapia intensiva para el manejo de la presión arterial es cuando las presiones eran muy altas al inicio, ¿verdad? Incluso hablan de presiones por encima de 180. Ahí sí se obtenía un beneficio mayor si es que dábamos una terapia intensiva al inicio. En este estudio, ya en pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 3 o 4 e hipertensos, el impacto de ser más agresivo con el tratamiento de hipertensión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 3 o 4, nos da algunos beneficios en pacientes con presión arterial muy alta, en el grado de muy alto, ¿verdad? Estos datos variables en los metaanálisis hay una variabilidad en valorar el impacto del control de la presión arterial en enfermedad renal crónica por estos estudios que nos han señalado. Sin embargo, algunas de las conclusiones de los metaanálisis señalan que debemos tener la tendencia a tener un tratamiento antihipertensivo, al menos al inicio, no tan intensivo, ¿verdad? Sino ir hacia el objetivo terapéutico que es menos de 140, 90, ¿verdad? Cuando aumenta el riesgo cardiovascular con la presencia de proteinuria o la presencia de enfermedad renal crónica en estadio 3-4, debemos acercarnos ya a un objetivo terapéutico de 130-80, ¿verdad? En cuanto al manejo global de la nefropatía diabética, las recomendaciones, hemos visto algunas recomendaciones en lípidos, hemos visto algunas recomendaciones que hacen la guía, por ejemplo, en terapia con antiagregantes, ¿verdad? O con el ácido acetilsalicílico,
Ya han salido los estudios hace 3 o 4 meses, los estudios en el New England, que señalan que no hay beneficio en dar en atención primaria aspirina, ¿verdad? Ya lo han determinado. Y acá, por ejemplo, la recomendación es que la glucosa en sangre tengamos un objetivo de tratamiento de una hemoglobina glicosilada menos de 7. Esto ha sido también controversial en pacientes con enfermedad renal crónica, debido a que el paciente renal ya tiene una alteración en el metabolismo de la glucosa y tienen tendencia a ser hipoglicemias. Entonces nos piden un target, un objetivo un poco por encima de 7, incluso alguna bibliografía me señala que en enfermedad renal crónica hablemos de una hemoglobina glicosilada de 7.5, ¿verdad? Algunas metas terapéuticas para maximizar la nefroprotección, hemos hablado de YECAS o ARAS, ¿verdad? Hay quedando esto, hay estudios que señalan que hay una disminución en la tasa de filtración glomerular al año. Evito la progresión, evito el deterioro de la tasa de filtración glomerular, el control de la presión, con algunos valores que se han mencionado, ya cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica, la restricción proteica con 0.8 gramos kilo día, ¿verdad? En estadios avanzados de enfermedad renal crónica. Incluso han salido nuevos estudios de que se acerca o se le recomienda a la población general y a pacientes con riesgo cardiovascular, independientemente que tenga enfermedad renal crónica o no, dar esta dieta proteica, ¿verdad? 0.8 gramos kilo día. Y debemos individualizar si es que el paciente se acerca más a enfermedad renal crónica, debemos dar, acá hay varios estudios también controversiales en el que señalan, si yo le doy menos proteínas a mi paciente, la tasa de filtración glomerular o el daño renal va a disminuir. Hay algunos estudios que señalan que esto es así. Sin embargo, hay otros estudios que me señalan que podrían beneficiarse estos pacientes si es que no le restringimos tanto las proteínas. El control glicémico, el tratamiento hipolipemiante que ya hemos hablado, 70 que es el objetivo, y también los cambios en el estilo de vida que la guía europea del 2018 no ha variado mucho en cuanto a los cambios de estilo de vida, más bien sí en algunas recomendaciones de ejercicio, ¿no? Bueno, algunas conclusiones. En pacientes hipertensos, la protección renal debe incluirse en una estrategia global, ¿no? Nunca aislada, o sea, no debe evaluarse el paciente solamente con enfermedad renal, sino debemos evaluarlo en conjunto para tener en cuenta todos los objetivos terapéuticos. La alimentación depende muchas veces de la fiabilidad de lo que estemos midiendo en cada momento. ¿Cuál es mi objetivo? La tasa de filtración glomerular, la albuminuria, mi objetivo son los lípidos, mi objetivo es la presión arterial. Debemos tener mucho cuidado porque tenemos que evaluar al paciente como un todo, ¿verdad? En enfermedad renal crónica, el tratamiento intensivo parece que reduce a largo tiempo la mortalidad, pero no protege los eventos renales, ¿verdad? Y lo que sí es muy claro, los últimos estudios, incluso hay una iniciativa mundial de que evitemos la falla renal aguda. No se ve, pero la falla renal aguda o la injuria renal aguda aumenta el riesgo no solamente en progresión de enfermedad renal crónica, sino también aumenta la mortalidad en los últimos estudios hechos en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Un paciente con insuficiencia cardíaca que hace una falla renal aguda tiene mucho más riesgo de mortalidad que lo que no hace falla renal. Eso es